El señor exministro de Agricultura, doctor Andrés Felipe Arias Leiva, condenado por la Corte en julio de 2014 en un proceso de única instancia, le solicitó a la Sala de Casación Penal concederle apelación contra esa sentencia, que la Corte diga ante qué organismo debe tramitarse esa apelación y revocar el trámite de extradición que se surte en su contra ante los Estados Unidos. Según el doctor Arias Leiva, le es aplicable el Acto Legislativo 1 de 2018, a través del cual se creó una sala de primera instancia especial dentro de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, implementándose así la segunda instancia contra aforados constitucionales, entre otros el presidente de la República, los congresistas, los magistrados de las Cortes, los ministros de despacho. Y el doctor Arias Leiva igualmente se fundamentó en el dictamen del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas del 27 de julio de 2018, en el que se señaló que el Estado colombiano violó en su caso el artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al carecer el doctor Arias Leiva de un recurso ante una autoridad judicial de mayor jerarquía a la Corte Suprema de Justicia, que fue la que dictó el fallo condenatorio en su contra. La Sala de Casación Penal, en decisión de hoy, decidió negar todas las solicitudes al señor exministro Arias Leiva. Las razones fueron las siguientes. La sentencia condenatoria en su contra la dictó la Corte en julio de 2014 con respeto del debido proceso vigente cuando esa sentencia se expidió. Su caso frente a la Constitución Nacional era de única instancia. Estaba a cargo del Tribunal de Cierre de la Justicia Ordinaria, por encima del cual no existía en esa época, ni existe hoy, superior jerárquico. En segundo lugar, el Acto Legislativo 1 de 2018 no introdujo ningún mandato de derogatoria de la cosa juzgada frente a sentencias condenatorias dictadas por la Corte Suprema de Justicia antes de su vigencia. Ese acto legislativo, el 1 de 2018, por lo tanto, y es como concluyó la Corte, es inaplicable al caso del señor exministro Arias Leiva. La Corte, adicionalmente, carece de facultad legal en este momento para suprimirle los efectos de cosa juzgada a la sentencia dictada contra el señor exministro, y mucho menos la Corte tiene la facultad de decir el órgano de justicia que sería la segunda instancia en ese caso. El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, es cierto, le recordó a Colombia, en su condición de Estado parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la obligación de proporcionarle al señor exministro Arias Leiva un recurso efectivo contra su sentencia. Y por supuesto que la Corte Suprema de Justicia respeta el rol y respeta la autoridad atribuidos al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Pero entiende bien la Corte que si es decisión del Estado colombiano acatar su dictamen y proporcionarle al señor exministro Arias Leiva el recurso de apelación contra la sentencia que lo condenó,
El poder para procurar que lo haga no lo tiene la Corte ni ningún otro órgano de la rama judicial. Simplemente porque el cumplimiento del dictamen del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas supone necesariamente una reforma de la Constitución Nacional. De una parte, para suprimir los efectos de la cosa juzgada en casos como el del señor exministro, y de otra, para crear con carácter temporal un organismo judicial que actúe como superior jerárquico de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, ante el cual puedan impugnarse las sentencias de única instancia ya ejecutoriadas. Es claro entonces para la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con la decisión hoy adoptada, que es el Congreso de la República y no la Corte Suprema de Justicia el llamado a adoptar las medidas legislativas necesarias que permitan satisfacer el requerimiento del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, desde luego si Colombia admite atender su dictamen. La Corte, por supuesto, y así se le comunicará a la Cancillería, no incitará una reforma legislativa de esa naturaleza. Muchas gracias.